Bien, abrimos ahora la fase de debate. Tenemos poco tiempo, por lo tanto, sí quería intentar aprovechar al máximo la posibilidad de preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, Luis, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Daros la enhorabuena por la mesa, daros la enhorabuena porque hayamos entendido los legos, casi todo lo que dijisteis, no todo. Y una pregunta última, Carlos, que me llamó mucho la atención, de que permitís que el paciente participe en la elaboración del contenido de su historia. ¿Cómo lo tenéis regulado? ¿De qué manera tenéis regulada la calidad del registro y el tipo de registro que el paciente puede hacer en su historia? Sí, hay varias cosas. Primero, el paciente en la historia clínica compartida de Cataluña participó a través de la asociación de pacientes, por lo tanto también entró. El paciente, a través del acceso a la Meva Salud en su historia clínica, ve él qué acceso se ha hecho a su historia clínica. O sea, el mismo ciudadano ve que a su historia clínica se ha accedido desde el Clínic, desde San Pau, desde el ICS, lo está viendo, y por tanto ejerce sus derechos de consulta. Y ahora lo que empezamos a aportar la información de dos tipos. Por un lado, información que hemos llamado de variables, altura, peso, talla, información estructurada de este tipo. Y por otro lado, información desestructurada. Si tienes un documento que tú te has hecho, lo puede aportar y eso forma parte de la historia clínica. Bueno, eso lo que hace es, le llega a su médico de primaria y el médico de primaria decide si forma parte de la historia clínica o no. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor. Perdón. ¿Se restringe alguna información en el acceso del paciente o del profesional de otro centro? ¿Perdona? Si se restringe algún acceso a información privada o... No. Ahora estamos... no. Cualquier información que forma parte de la historia clínica compartida de Cataluña está disponible para cualquier proveedor de salud y cualquier profesional asistencial, siempre que tenga una relación con el paciente. Siempre. Y el ciudadano ve toda la información de la historia clínica igual que la está viendo el profesional, a excepción de dos cosas. Una, los informes de anatomía patológica, que hacemos un delay de 90 días, ¿vale? O sea, el ciudadano lo ve 90 días después de que se haya publicado, ¿no? Para así evitar que el ciudadano pueda ver alguna información que no... Y el curso clínico, que también estamos empezando a compartir. El curso clínico, que se comparte también entre primaria y especializada, no las anotaciones subjetivas, las anotaciones subjetivas fuera. El curso clínico tampoco lo ve el ciudadano. El resto todo. ¿Y no se os da el fenómeno de que el ciudadano acceda antes al diagnóstico que el médico consultor? Aquí también estamos en el... Sí, se puede dar. Estamos en el siglo XXI. Sí, el ciudadano, normal, sí. El ciudadano está pendiente de su prueba y el médico muchas veces lo consulta cuando vuelva a consultar. Pero las TIC también son una herramienta de transformación. Entonces, si el ciudadano es el centro, pues es el centro para todo. Sí, teníamos una pregunta. Hola, buenos días. Yo quería una pregunta también para Carlos. Has estado hablando de procesos integrados y no sé muy bien a qué haces referencia a procesos integrados que se presentan a los profesionales cuando acceden los pacientes. ¿Cómo se generan y quién los genera esos procesos integrados? Aquí hay dos temas. Lo que es el proceso integrado, aquí no lo he explicado porque el proyecto es bastante complejo. Por un lado, lo que estamos trabajando es la herramienta tecnológica que nos permita generar la suficiente mensajería entre los diferentes sistemas y ligado a un BPM, un gestor de procesos, ¿vale? Y que eso sea independiente del sistema y que los proveedores puedan consumirlos. Eso es lo que estamos trabajando en un proceso de despliegue. Ahora estamos haciendo algo muy sencillo, que es que los sistemas puedan conectarse y hacer derivaciones, cosa que parece muy sencillo, pero no lo es.
O sea, hasta ahora, cuando un paciente iba a un hospital o va a la primaria y le dicen tienes que hacerte una prueba complementaria en un hospital, lo que hacían era, desde admisión, o bien imprimía, o bien desde admisión, van por teléfonos, van por fax o van por correos electrónicos para hacer las derivaciones. Ahora ya todas las derivaciones se están haciendo de manera electrónica y estamos en el proceso ese. Y el objetivo después es trabajar con un proceso compartido. Desde el punto de vista tecnológico, eso es lo que estamos desarrollando, pero la gran complejidad desde el punto de vista organizativo asistencial. Ahí en Cataluña se desarrollaron y se definieron las rutas asistenciales, que no es más que en base a una patología, como diferentes recursos del sistema trabajan alrededor de ese paciente. Entonces, la intención es esas rutas asistenciales que están perfectamente definidas, que definen quién es el propietario, quién marca el inicio de la ruta, quién marca el final de la ruta, llevarlas a cabo en los sistemas. No sé si te he explicado. O sea, por un lado tenemos la solución tecnológica, que estamos en proceso de despliegue, que es bastante compleja, y por otro lado la definición organizativa del proceso compartido, que eso está un poco más verde. ¿Alguna pregunta más? Sí, Arturo. Muchas gracias por las presentaciones a todos los ponentes. Sinceramente, es una excelente oportunidad para aprender. Quería dirigirle una pregunta a José Manuel Morales. He visto que está en vuestra agenda normalización semántica para los medicamentos. El tema de prescripción. Y como nosotros estamos también trabajando en esa línea para poder sacar unos recursos compartidos, quería pedirte si nos podías ampliar un poco. Sabes que no hay ningún problema. De hecho, nos pedisteis efectivamente el subdominio de anatomía patológica. De hecho, y hay que ser sincero, el subconjunto de anatomía patológica no era nuestro, era de Cataluña. Nosotros lo adaptamos y lo mandamos para evaluarlo y ahora no lo habéis pedido por nuestras comunidades, con lo cual no habrá ningún problema. La cuestión relacionada con los medicamentos consiste en que es inminente la publicación de un recurso compartido que va a incluir los conceptos de medicamentos necesarios para la prescripción en entornos ambulatorios, la que es necesaria para la prescripción en pacientes ingresados. El mundo aquí no se divide en primaria y especializada, se divide en ambulatorios y especializados, porque unos pueden ir a las oficinas de farmacia y otros no. Y por tanto las necesidades de normalización terminológica son diferentes. Tiene relación con la normalización de los principios activos, también con las sustancias, también con los excipientes. Por supuesto, tiene que haber mapeo con los recursos de catálogo nacional, código nacional de la agencia y seguramente va a ser posible correlacionarlo con los datos de facturación y financiación de medicamentos. Como es inminente la publicación, me gustaría saber sobre cuáles son las necesidades que habéis detectado de normalización en vuestra organización, porque creo que de ella puede aprender también gran parte de la audiencia. A nivel ahora mismo de catálogo que estoy utilizando, no te lo puedo decir porque no estoy a ese nivel. Es decir, yo simplemente coordino los grupos y no me meto efectivamente al trabajo de los grupos de trabajo. De todas formas, le diré a la edición técnica de farmacia que se ponga en contacto con vosotros. Lo que te puedo comentar, porque sí que lo tenemos ya, es que la aplicación para la prescripción intrahospitalaria la tenemos ya desarrollada. Se está probando en 2 centros, el Hospital Universitario de Burgos y el Hospital Universitario Río Ortega. Y creo que la semana que viene se despliega en Soria y en Medina. Los catálogos los ha planteado directamente la edición técnica de farmacia. Creo que efectivamente han hablado con la dirección de farmacia del Ministerio, con lo cual creo que estarán efectivamente perfectamente orientados. De todas formas, me comprometo efectivamente a preguntar porque no te lo puedo responder a ese nivel. ¿Vale? Nada. ¿Alguna pregunta más? Vale. Bien, con esta pregunta cerramos el proceso de debate porque viene una mesa detrás y les estamos ya consumiendo su tiempo. Berta. Quería preguntar una cosa. A ver, ¿en qué manera se garantiza la protección de datos cuando estamos hablando de distintos sistemas de información y entre distintos agentes, ya sea del propio paciente, distintos sistemas de salud? Todo este tema de intercomunicación, ¿de qué manera está garantizada? Puedo dirigírsela tanto a José Manuel Morales, que habló que era un tema que le preocupaba, como a Carlos Gallego, que también habló de esto. Vamos a ver.
Ahora mismo, efectivamente, sabes, bueno, si no sabes, hay un proyecto, es el proyecto clave, que nos va a permitir utilizar firma cualificada en la nube. Nosotros ahora mismo estamos, de hecho, antes de ayer hablé con el director de informática del Ministerio, con Juan Fernando, para ver cómo podíamos adecuar, converger nuestros proyectos a esta plataforma. ¿Por qué? Porque ahora mismo lo que estamos utilizando son los típicos certificados imbuidos, inyectados en tarjetas criptográficas. El problema de las tarjetas es que la gente se lo olvida. La única forma que entendemos, por lo que he puesto antes ahí en el registro, de garantizar tanto los accesos como la integridad de la información es que vayan firmadas digitalmente, bien con firma electrónica o bien con firma cualificada. Esto es ahora mismo lo que estamos trabajando. Una vez que tengamos el registro en el CDR, que lo tengamos securizado a ciertos niveles, la seguridad absoluta no existe, hay que llegar a un mínimo de seguridad que te exige la norma, y en este caso la norma la marca la AGPD en nuestro caso. Cataluña y País Vasco tienen su propia agencia, pero vamos, marca las mismas normas. Pues esto es el mínimo que tenemos que emplear. Yo creo que ahora mismo las plataformas de seguridad están implementadas porque el proyecto de receta electrónica nacional en las 17 comunidades nos ha obligado a desplegarlo y a implementarlo. Lo que tenemos que hacer ahora mismo es, como mínimo, ese mínimo de seguridad es implementarlo tanto a las validaciones de los usuarios, para que cuando entren al sistema tengan no haya un repudio de información, es decir, un repudio de identidad, es decir, quien está validando, quien está entrando es de verdad quien está entrando, y si, oye, tú le has dado tu certificado, le has dado tu tarjeta criptográfica con tu clave a otra persona, pues legalmente eres tú sabes lo que haces. Y desde luego, una vez que se genere esa información, que los sistemas de información generan un registro, que ese registro desde luego es el que es y que nadie lo puede modificar, y que efectivamente cuando está almacenado tiene su sello temporal, que además hay que hay que renovarlo cada 2 años para que efectivamente esa información sea invariable. Y nosotros al menos es en la línea que estamos trabajando. Bueno, pues... Perdón, Carlos. La seguridad es un continuo, pero sobre todo en dos, yo diría en 2 áreas. Una es la seguridad de compartir la información dentro de los sistemas, dentro de la red pública, que sería la historia clínica compartida de Cataluña, ¿vale? Y la otra del ciudadano. Hay que dividirlo en 2. La de la red pública dentro de los datos de salud, nosotros, tanto la parte de accesos es lo mismo que ha explicado Chema, la identificación del profesional pasa por los certificados, ¿vale? Y el certificado, cada profesional tiene su certificado y con eso dejamos entrar. Y garantizando que se identificación inequívoca y demás. Después está el uso regulado del acceso a esa información. En el caso de historia clínica compartida se acompañó de una ley en la cual cualquier profesional de salud puede acceder a ella siempre y cuando tenga una relación con el paciente. Entonces, para eso también se respalda con un convenio que firma cada proveedor de salud con el Departamento de Salud, en el cual cada gerente de hospital también se compromete a hacer auditorías, a identificar inequívocamente al profesional que está en esa estación de trabajo, y nosotros hacemos auditorías de seguridad que realmente es así, ¿vale? Y después, en cuanto a la más técnica, toda la información circula cifrada en una red privada, y también con certificados entre las diferentes máquinas. El ciudadano es otra cosa diferente. El ciudadano nos encontramos allá en que tenemos que securizar totalmente nuestros datos. Pensar que lo que estamos haciendo es abrir la información de salud para que tú te puedas conectar, pero un ruso puede atacar también, Y desde allá, he dicho un ruso, pero cualquier otro puede atacar, O sea, os sorprenderíais, en nuestro caso, si os presentamos los ataques que reciben los servicios públicos, ataques de ciberseguridad, O sea, es impresionante. Por lo tanto, es una seguridad muy alta, muy alta, muy alta, y después la identificación inequívoca del ciudadano. Aquí tenemos certificado más usuario password. Sí. DNI electrónico, más usuario password que se asigna de manera presencial al ciudadano en un mostrador de primaria y de hospital. Entonces ahí le damos un usuario password a él, que a él le llega por dos canales diferentes. Bueno, pues Carlos, Pablo, José Manuel y Gonzalo, aunque no esté, muchísimas gracias por vuestras maravillosas ponencias. Damos por cerrada esta mesa. Continúa la mesa siguiente. Muchas gracias a todos.